Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de la narración. Te invitamos a darle like a este vídeo, a dejar tu comentario, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, a activar la campanita de notificaciones y a compartir este relato para que más personas sean edificadas. Ahora, prepara tu corazón y tu mente, porque comenzamos con una historia de restauración, orden y hambre espiritual, tomada del libro de Nehemías. Cuando el pueblo vuelve a escuchar la voz de Dios. Las murallas de Jerusalén finalmente se alzaban firmes. Aquellas piedras que durante años habían sido símbolo de ruina y vergüenza, ahora hablaban de restauración y obediencia. Nehemías, consciente de que la obra no terminaba con muros levantados, estableció un nuevo orden en la ciudad. Designó porteros, cantores y levitas, hombres responsables que temían a Dios más que muchos otros. Entre ellos destacó su hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza, un hombre fiel y temeroso de Dios. La ciudad, aunque protegida, seguía siendo amplia y con pocos habitantes. Muchas casas aún no habían sido reconstruidas, y el desafío ahora no era solo material, sino humano y espiritual. Fue entonces cuando Dios puso en el corazón de Nehemías algo más profundo que la vigilancia de las puertas, la necesidad de recordar quiénes eran como pueblo. Mandó a registrar los nombres de las familias, recordando a los primeros que habían regresado del destierro. Así, el relato se detuvo en una larga memoria colectiva. Se mencionaron los nombres de los jefes de familia, los números de hombres, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los servidores del templo y aun aquellos que no pudieron demostrar con claridad su linaje. No era una simple lista, era el testimonio de un pueblo que, pese al exilio, no había sido olvidado por Dios. Cada nombre representaba una historia de retorno, una promesa cumplida, una herencia restaurada. Se habló también de las ofrendas dadas voluntariamente para la obra de Dios. Oro, plata y vestiduras sacerdotales fueron entregadas con gozo. El pueblo se estableció en sus ciudades, y por un momento, Jerusalén descansó. Pero ese descanso no era el final del camino, sino la antesala de algo mayor. Cuando llegó el séptimo mes y los israelitas ya estaban establecidos, ocurrió algo extraordinario. El pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. No fueron convocados por orden militar ni por amenaza alguna. Fue un llamado que brotó del corazón del pueblo. Pidieron que se trajera el libro de la ley de Moisés, la ley que el Señor había dado a Israel. Entonces apareció Esdras, el sacerdote y maestro de la ley. Se colocó sobre una plataforma de madera construida para ese momento. A su alrededor estaban hombres que lo apoyaban, atentos y reverentes. Frente a ellos, desde el amanecer hasta el mediodía, se encontraba una multitud compuesta por hombres, mujeres y todos los que podían entender lo que se leía. Cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Bendijo al Señor, el Dios grande, y la gente respondió levantando las manos y diciendo amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro en tierra. Los levitas ayudaban al pueblo a comprender la ley, explicando su significado para que todos entendieran lo que se leía. Pero a medida que las palabras de la ley penetraban en los corazones, algo comenzó a suceder. El gozo inicial dio paso a un profundo quebranto. Muchos empezaron a llorar al darse cuenta de cuán lejos habían estado de la voluntad de Dios. El silencio reverente se mezcló con sollozos contenidos, y el peso de la palabra se hizo evidente en toda la asamblea. En ese momento crucial, cuando la emoción y la convicción llenaban la plaza, Nehemías, Esdras y los levitas alzaron la voz para guiar al pueblo, y lo que dijeron marcaría un giro decisivo en aquel día santo. Al ver al pueblo llorar, Nehemías, el gobernador, junto con Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían al pueblo, comprendieron que aquel momento debía ser bien dirigido. La palabra había tocado el corazón, pero no era tiempo de permanecer en lamento. Con voz firme y pastoral, Nehemías habló a la multitud y les dijo que aquel día era consagrado al Señor, su Dios, y que no debían estar tristes ni llorar. Les exhortó a ir, a comer buenos alimentos, a beber bebidas dulces y a compartir con quienes no tenían nada preparado.
Les recordó que la alegría que viene del Señor es la fortaleza del pueblo. Los levitas reforzaron el mensaje, calmando a la gente. Y diciéndoles que no se entristecieran, porque aquel día era santo. Poco a poco, el llanto fue cediendo su lugar a la obediencia, y el dolor dio paso a una comprensión más profunda del carácter de Dios. El pueblo se retiró entonces para comer, beber y compartir, llenos de gran alegría, porque ahora entendían las palabras que se les habían dado a conocer. La ley, que antes había confrontado, ahora edificaba. No era una carga pesada, sino una guía de vida que volvía a ser entendida después de años de olvido. Al día siguiente, los jefes de familia, los sacerdotes y los levitas se reunieron nuevamente alrededor de Esdras para profundizar en el estudio de la ley. No se conformaron con una experiencia emocional pasajera, buscaron conocimiento, dirección y obediencia. Mientras examinaban las escrituras, descubrieron que estaba escrito que el pueblo de Israel debía vivir en chozas durante la fiesta del séptimo mes, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Al comprender esto, actuaron de inmediato. Enviaron un anuncio por todas las ciudades y por Jerusalén, invitando al pueblo a salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos, para hacer chozas conforme a lo escrito. No hubo resistencia ni excusas. Hubo disposición y prontitud para obedecer. Entonces, cada familia construyó su choza en los techos de sus casas, en los patios, en los atrios del templo, en la plaza de la Puerta del Agua y en la plaza de la Puerta de Efraín. Toda la comunidad que había regresado del destierro habitó en chozas, algo que no se había hecho de esa manera desde los días de Josué hijo de Nun. Y hubo una alegría muy grande en Jerusalén. Día tras día, desde el primero hasta el último, Esdras leyó el libro de la ley de Dios. El pueblo escuchaba con atención, aprendía y se alineaba nuevamente con la voluntad del Señor. Celebraron la fiesta durante 7 días, y al octavo día realizaron una asamblea solemne, conforme a lo establecido. Así, Jerusalén no solo celebraba una fiesta antigua, sino que experimentaba una renovación espiritual profunda. La palabra había vuelto al centro de la vida del pueblo, y la obediencia comenzaba a restaurar lo que el exilio había intentado borrar. Sin embargo, el impacto de aquella lectura aún no había terminado, porque la verdadera transformación del corazón estaba a punto de manifestarse con mayor profundidad. La lectura constante de la ley, día tras día, fue sembrando algo más que conocimiento en el corazón del pueblo. Produjo conciencia, reverencia y un deseo profundo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquella generación que había regresado del destierro comprendió que no bastaba con habitar la ciudad restaurada ni con celebrar fiestas ordenadas por la ley, era necesario permitir que la palabra transformara la vida diaria. El pueblo aprendió que Dios no solo había sido fiel al permitirles regresar a Jerusalén, sino que también les estaba llamando a una relación renovada, basada en la obediencia y la alegría santa. La fiesta de las chozas, celebrada con tanto gozo, les recordó que sus antepasados habían dependido totalmente del Señor en el desierto. Ahora ellos, aunque rodeados nuevamente de muros, debían recordar que su verdadera seguridad no estaba en la piedra, sino en la presencia de Dios. Nehemías había entendido algo fundamental desde el principio: la reconstrucción externa debía ir acompañada de una restauración interna. Por eso permitió que la ley fuera proclamada con claridad y explicada con paciencia. Esdras y los levitas no solo leyeron el texto sagrado, sino que ayudaron al pueblo a comprenderlo, demostrando que la palabra de Dios cumple su propósito cuando es escuchada y entendida. La unidad del pueblo fue otro fruto visible de aquel tiempo. Hombres, mujeres y niños capaces de entender se reunieron como uno solo. No hubo distinciones de rango ni de historia personal. Todos se colocaron bajo la autoridad de la palabra. La obediencia dejó de ser una obligación impuesta y se convirtió en una respuesta voluntaria nacida del entendimiento. Así, Jerusalén vivió días de orden, gozo y reverencia. La ciudad que antes había estado marcada por la ruina y el desprecio, ahora era testigo de un avivamiento silencioso, pero profundo. La ley del Señor, olvidada por años, volvía a ocupar el lugar central en la vida del pueblo, guiando sus decisiones, celebraciones y esperanzas.
Este relato nos enseña que la verdadera restauración no termina cuando se levantan muros o se alcanzan logros visibles. La obra más importante ocurre en el corazón. Cuando el pueblo de Dios vuelve a escuchar su palabra con atención y permite que sea explicada y comprendida, el resultado es convicción, gozo y obediencia. La tristeza por el pecado es necesaria, pero no debe detenernos. Dios nos llama a levantarnos, a celebrar su gracia y a vivir fortalecidos por la alegría que solo Él puede dar. La palabra de Dios sigue siendo hoy la base firme para una fe viva y una esperanza renovada. Gracias por acompañarnos en esta narración bíblica aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato fue de bendición para tu vida, te animamos a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otras personas. Que la palabra de Dios siga edificando tu corazón y llenándote de fe y esperanza. Hasta una próxima narración.